todas las comunidades tenían la misma misión: vivir como Jesús el proyecto de Dios Padre. ¿Por qué? Bueno, porque Jesús vino a decir: yo soy el Hijo de Dios y me he hecho hombre como ustedes para anunciarles quién es mi Padre, que mi Padre es amor y qué quiere mi Padre que hagamos en este mundo, ¿no? Pero aunque todas las comunidades tenían la misma misión, tenían sin embargo características diferentes, como dijimos recién, porque las realidades en que vivían eran diferentes. Por ejemplo, los Hechos nos narran en Jerusalén, ¿no es cierto?, las comunidades de Jerusalén tenían una gran vida de oración, como podemos ver después, si ustedes quieren, en consultar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Vendían sus cosas, ponían todo en común, se juntaban en las casas a celebrar la fracción del pan. Tenían un espíritu misionero, no se quedaron encerrados, sino cuando el espíritu llegó, salieron a anunciar que Jesús estaba vivo y que querían que vivamos como hermanos, ¿no? Denunciaron todo tipo de injusticia y todo aquello que se opone al reino de Dios. Y siempre había presencia a los más necesitados, ¿no? Para no extendernos, no vamos a mencionar, pero ustedes pueden anotar los textos, ¿no es cierto?, para que después los consulten, ¿no? Todas las comunidades exigían la fe en Jesús, esa fe que les llegaba por medio del bautismo. Reflexionaban y celebraban la palabra de Dios, se reunían para celebrar la Eucaristía, se esforzaban por vivir como hermanos, con honradez, con amor, con sencillez y en igualdad. Denunciaban y procuraban corregir las malas costumbres que había entre algunos de los hermanos. Vivían conscientes de que Cristo estaba presente, resucitado en medio de ellos. Estaban dispuestos a dar testimonio de Jesús aún en medio de las persecuciones, ¿no? Todo el libro de los Hechos de los Apóstoles nos va a ir narrando todo este camino que va abriendo la iglesia primitiva, ¿no? Cómo las comunidades iban intentando reconstruir las vivencias de Jesús a través de los apóstoles para hacerlo carne, para hacerlo servicio en la vida de las comunidades. La iglesia fue creciendo, la fuerza del Espíritu Santo seguía actuando y esos hombres y mujeres que sintieron a Dios obrando en su vida descubrieron que Cristo era realmente el Salvador del mundo. Al sentirse liberados por Cristo, dejaron atrás miedos, supersticiones, vencieron vicios, esclavitudes, orgullos, avaricias, mentiras, trampas, borracheras, malas relaciones sexuales. Fueron valientes testigos de Cristo, lucharon por un mundo más justo y más humano, dieron la vida por la causa de Jesús. Hoy nosotros a esos hermanos los llamamos santos, ¿no? Creo que es importante en este momento de la reflexión que sintamos que tenemos que vivir en comunidad, pero hay un llamado que es personal a cada uno de nosotros. Un Jesús que nos llama a través de una comunidad, a través de un hermano, nos llama para el servicio y nos llama para que tengamos presente cuál es el proyecto de Jesús y lo vayamos llevando a cabo. Y así la iglesia va creciendo. Durante
300 años la iglesia fue muy perseguida. Los emperadores romanos tenían muchos dioses, Marte, Júpiter, etc. Y exigían que todas las personas le rindieran culto a ellos y a sus dioses. Porque bueno, el de César era un dios. Entonces, los cristianos decían que había otro dios y ese dios no era el César. Por tanto, la iglesia fue muy perseguida porque aparte la iglesia comenzaba a mostrar otro rostro en la vida de la humanidad, a preocuparse por los que sufrían, ¿no? Estar cerca de los que sufrían. En la comunidad de Jerusalén nombraron a los diáconos para atender a las viudas y a los pobres. Los apóstoles se dedicaban al anuncio de la palabra, estaban cerca de los que sufrían haciendo milagros y repitiendo los gestos y actitudes, ¿no es cierto?, de Jesús. Por eso muchos dieron la vida, porque todos esos gestos de la primera iglesia atentan contra las leyes del Imperio Romano. Los cristianos comenzaron a molestar, a, diríamos, intranquilizar a la gente. La gente no veía con buenos ojos que el imperio les comiera la vida con los impuestos y que había que hacer todo lo que Roma dijera, ¿no? Por eso muchos dieron la vida por mantenerse fieles a Cristo. Los veneramos como mártires, que quiere decir testigos fieles, ¿no? Tanto que murieron quemados, murieron en el circo romano comidos por los leones, crucificados, ¿no es cierto?, de mil maneras, muertes violentas, ¿no? Con el pasar de la historia, hay dos personajes, son Constantino y Teodosio, del Imperio Romano, que por cuestiones también políticas, ¿no es cierto?, de conveniencia, van a hacer que esa religión que estaba perseguida fuera adoptada por el imperio, ¿no? Según edicto del emperador Constantino en el año 313, permitió a los cristianos practicar su religión libremente. En el año 380, el emperador Teodosio ordenó que el cristianismo sería la religión oficial del imperio. La Iglesia Católica emergió con gran fuerza, con privilegio y con mucha influencia en la sociedad de su tiempo, ¿no? Es, de alguna manera, digamos, el poder humano, el poder mundano, ¿no es cierto? Como decimos hoy, como le gusta decir al Papa Francisco, la mundanidad llegó al corazón de la Iglesia, ¿no? La Iglesia dejó de ser perseguida, pero por ahí perdió sus virtudes esenciales de cercanía y de servicio. Los cristianos eran muchos, porque bueno, ya no había problema para ser cristiano. Antes, para ser cristiano te podía costar la vida, era un compromiso. Ahora ser cristiano era una costumbre. Muchos ya se conocían, se va perdiendo el sentido de la comunidad. Habían aumentado en número, pero habían perdido en fidelidad al proyecto de Jesús. Iban a grandes iglesias, pero ya no compartían el pan con sencillez de corazón en las casas, ¿no? La religión fue ocupando el corazón de la gente, ¿no? Por eso las grandes iglesias, muchas de ellas, eran los mercados romanos, ¿no? Que en tiempo de Constantino y de Teodosio se las ceden para que ellos practiquen ahí su culto. Por eso, bueno, la misa era de espalda al pueblo, las celebraciones litúrgicas, por eso todos los santos al costado de la iglesia, porque cada uno tenía un santo para ir a rezarle, porque no entendía nada de lo que estaban haciendo ahí adelante, ¿no?
una religión donde la iglesia iba perdiendo su sentido del servicio, de cercanía con los más pobres y necesitados. Los obispos en esta época de la iglesia ocupan cargos públicos, puestos altos, ya no eran los amigos de los pobres y sencillos. De esta manera se fue perdiendo la vida sencilla y a su vez exigente de las primeras comunidades. ¿Cómo actúa la Iglesia Católica desde la Edad Media para acá? En los siglos XII y XIII se destacan estos tres grandes papas: Gregorio VII, Inocencio III y Bonifacio VIII. Estos tres papas lograron hacer de la Iglesia una gran empresa, ¿no? Primero, con control sobre la vida de las personas y sobre las instituciones públicas. Quien no seguía la regla era excomulgado y condenado al infierno. Creían que así divulgaban el Evangelio, ¿no? Pero bueno, con los tiempos de las cruzadas, los tiempos donde no se podía pensar diferente, los tiempos de la Inquisición, los tiempos donde mucha gente, moría por no aceptar esta forma de vivir la iglesia. La iglesia no era un testimonio de amor, de verdad y de servicio, ¿no? Sino de poder. De ese modo, la iglesia se tornaba autorreferencial, autocentrada, triunfalista y narcisista, como le gusta decirlo al Papa Francisco. Es decir, una iglesia que vivía para sí misma, ¿no? Una iglesia eficientemente administrativa, que se miraba a sí misma y observaba el mundo desde sí misma. Una iglesia donde fue creciendo el clericalismo, es decir, todo el clero como herramienta de control de la sociedad. Todo giraba en torno a los sacramentos, parroquias, las indulgencias, las devociones y las peregrinaciones. Eran todas formas de convocar y eran formas obligatorias, ¿no es cierto?, de la vivencia de la fe. Y eso significaba tener al pueblo de Dios bajo ese pensamiento, ¿no? Sobre todo por el miedo, ¿no? El miedo al infierno, el miedo a ser perseguido, el miedo a ser condenado, la falta de libertad, ¿no?, que había. Recordemos algunas cosas como la condena de Galileo Galilei, ¿no es cierto?, cuando afirma que el mundo es redondo, ¿no es cierto?, y lo hacen desistir de eso para no infligirle más daño del que le habían hecho. Entonces, dentro de la iglesia comienza a tener mucho poder los obispos y los curas. Y el pueblo de Dios, son aquellos que obedecen como ovejas. Toda esta centralización enferma a la iglesia. En su afán de controlarlo todo, crea la Inquisición, como les decía recién, donde el que no pensaba como decía la iglesia, se lo juzgaba, se lo condenaba y se lo mataba, o se lo quemaba en la hoguera, o se lo tapiaba, se lo metía en un nicho, le ponían una pared adelante, moría asfixiado ahí adentro. Durante muchos siglos esta mentalidad se instaló el miedo y la persecución dentro de la iglesia. La historia de la iglesia se convirtió en una maraña de tramoyas, intrigas, conspiraciones y corrupción. Amar a Jesús dentro de sí, amar a Jesús dentro de sí, este tipo de vivir la iglesia, y lo secuestra Jesús, ¿no? Ya en esta época
van apareciendo los movimientos insurgentes dentro de la iglesia, ¿no? Los que no están de acuerdo con esta forma de vida.